Buenas tardes, soy Valeria Dana de la revista La Vida en Rosa. Esta tarde comparto pantalla con Ansela Doval González, médico especialista en oncología radioterápica en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid y además secretaria de la Comisión de Tumores en el mismo hospital. Ansela, no sé cómo se pronuncia tu nombre, no te quiero matar cada vez que te Lo hablo. has hecho mejor casi que la gente que me conoce de hace tiempo. Muy bien, es un Bueno, nombre gallego. ok. Muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Eh, Gracias. ¿En qué tipo de tumores se utiliza la radioterapia? ¿Aplicado a cáncer de mama o en general? En general. En general, en casi todos los tumores se puede aplicar tratamiento con radioterapia. Lo que pasa es que sí que es una especialidad como que está un poco menos vista, tiene menos visión que la quimioterapia o que la cirugía, pero se puede utilizar tanto en mama, cervix, útero, recto, colon, también en pulmón, en todo el área otorrino, en tumores cerebrales, en sarcomas de extremidades, en la mayoría de ellos. Estamos en casi todos los comités multidisciplinares. A nivel resultados, y ahora nos vamos a enfocar al cáncer de mama, ¿cuál es la diferencia entre la quimioterapia y la radioterapia? ¿Son complementarias? Porque se suele hablar mucho más de la quimio que de la radio. ¿Por qué? Pues mira, son complementarias y está establecido como digamos, como un paso que es, pues puede ser en el cáncer de mama, ya sabes, o la quimio primero, cirugía y luego iría a la radioterapia, o en pacientes que van de primera a cirugía, luego a quimio y luego a radioterapia. O sea, es un tratamiento que está integrado tanto con la cirugía de mama como con la quimioterapia de mama. ¿Se da a hombres con cáncer de mama también? También. Ya sabemos que el cáncer de mama en hombres tiene poca incidencia, pero normalmente se suele descubrir en etapas más avanzadas porque el hombre socialmente no tiene la cultura, digámoslo así, de explorarse y de tocarse, pero sí que se utiliza también en varones. Los médicos tampoco piensan que los hombres pueden tener cáncer de mama. Y hay Claro. algo que duele, porque sé que duele a muchos hombres. Es que cuando decimos que hay poca incidencia, nunca pensamos en el hombre que está padeciendo un cáncer de mama. Es decir, que él y toda su familia lo está sufriendo. Lo Y está sufriendo. de los números a veces son malos. Entonces, Sí. ¿cuál es el protocolo? ¿Se da antes, durante o después de la cirugía? Y luego, ¿cuánto tiempo dura? ¿Y qué tipo de medidas hay que tomar cuando nos enfrentamos a una radioterapia? La radioterapia se da siempre, y esto suena así como un siempre, suena en medicina como horrible, pero se da siempre que se hace una cirugía conservadora en una paciente con un tumor de mama, independientemente de la edad. Luego hay excepciones. Cirugía conservadora entendemos por extracción del tumor y márgenes, ¿vale? Incluyendo o no linfadenectomía, ¿vale? Se da en todos los casos y hay algunas excepciones como pacientes muy mayores, con mucho deterioro, que sabemos que no van a aguantar el tratamiento. También se dan pacientes a las que se le ha realizado una mastectomía, ¿vale? Y cumplen unos ciertos criterios para hacer el tratamiento que está incluido en todas las guías internacionales. Cuando hay afectación de la axila, también, tanto en cirugía conservadora como en mastectomía, necesitamos utilizar la radioterapia de forma complementaria tanto a la cirugía como a la quimioterapia.
El tratamiento con radioterapia, la duración depende mucho de varios factores, del tipo de tumor, del estado de la paciente y también muchas veces, aunque esto está cambiando últimamente, del volumen de tratamiento que vamos a radiar. No es lo mismo radiar una mama muy voluminosa o radiar una mama que necesita no solo radiar la mama o el lecho de mastectomía, sino la axila, ganglios supraclaviculares, una cadena mamaria interna, en la que tenemos que ajustar un poco el número de sesiones. Pero va desde, te digo una media, ¿vale? Desde al menos 16 sesiones, ¿vale? Que serían diarias de lunes a viernes, sábados y domingos y festivos no se tratan, ¿vale? Hasta unas 33 sesiones como máximo. Depende de varios factores. Es muy individualizado el tratamiento. Y dura, porque la quimio dura bastante tiempo. ¿Eso cuánto dura una sesión de radioterapia? Es muy corto, ¿no? Es muy corto. El primer día es el día que suele durar un poquito más, porque hay que hacer varias comprobaciones técnicas y ponle como mucho 10-12 minutos, el resto de días en 5 o 7 minutos, dependiendo del tipo de acelerador, está solucionado el tratamiento. La paciente se le asigna una hora, que es más aproximada, como siempre pasa en medicina, y se da su sesión y se va a casa. Es un tratamiento que se hace de forma ambulatoria. Vale, pero no todos los pacientes viven cerca de su hospital. Entonces, ir todos los días a recibir 7, vamos a decir 10 minutos, si contamos la espera, 15 minutos para una sesión, ¿no cansa muchísimo? Sí, es lo que les comento a las pacientes cuando llegan a mi consulta, como la radioterapia siempre es el final del proceso del cáncer de mama, siempre le digo, habéis llegado a la parte más fácil, a la parte final, pero a la más aburrida porque tenéis que venir todos los días al hospital. En la quimio es verdad que pues o van cada semana, cada 3 semanas, entonces se hace un poco más llevadero. Aquí empezamos un día y no paramos. Es la parte más, digamos, aburrida, entre comillas, y que peor llevan las pacientes. Pero es verdad que las consecuencias son mucho menores o sea, los efectos secundarios, perdona, son mucho menores que en el caso de la quimioterapia. Y entonces es verdad que el paciente al final dice, sí, es un aburrimiento venir todos los días, pero realmente puedo llevar más o menos, siempre hay casos, mi vida normal. Intentamos, bueno, casi todos los grandes hospitales tienen servicio de oncología radioterápica, incluso algunos pequeños ya también la tienen, con lo cual siempre intentamos hacerlo que quede lo más cerca posible. Incluso a veces si el paciente prefiere hacer el tratamiento en otro centro, muchas veces intentamos hacerlo lo más cerca de su domicilio, sobre todo en el caso de personas mayores por el tema de desplazamientos. Lo que comentabas hace unos minutos, el hecho de que haya personas que no pueden aguantar el tratamiento es por el espacio, la distancia entre su casa y el hospital todos los días, o es por la potencia del tratamiento en sí? No, el tratamiento sí es un tratamiento que se tolera fantásticamente. A lo mejor hacia el final el paciente sí que empieza a notar un poquito más los efectos secundarios, pero muchos pacientes, por ejemplo, que son del área por ejemplo, de mi hospital, del hospital clínico, por motivos X vienen en transporte público y es 1 hora para llegar, los 10 minutos de tratamiento y 1 hora para volverse. Con lo cual, sí que claro, durante tanto tiempo, al final eso les cansa. Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno,
A menudo se ven quemaduras en las zonas de la piel tratada. Es uno de los efectos secundarios. Quizás haya más efectos que me vas a comentar luego. Hay una manera de evitar estas quemaduras, hay una manera de tratar esta zona o de no tratar esta zona, de no echar crema o de echar cierto tipo de crema para evitar estas, porque da casi miedo, ¿eh? Sí, las pacientes vienen muy condicionadas por el tema radioterapia igual a quemadura. Ya. Pero bueno, intentamos un poco hacer una explicación un poquito de cómo se renueva la piel. Entonces intentamos hacer una asociación con cuando tomamos el sol en el verano. Un poco ocurre más o menos lo mismo. Todas las pacientes pasan una consulta de enfermería, que van a recibir un tratamiento con radioterapia, van a pasar una consulta de enfermería donde se les van a dar las indicaciones que tienen que hacer para sobrellevar mejor, ¿vale?, esa posible toxicidad en piel que nosotros llamamos epitelitis y que tiene una graduación que va de 1 a 4 en función de lo que vaya apareciendo a lo largo del tratamiento. Entonces, pues, por ejemplo, lo básico es limpieza diaria, no recibir exposición al sol de forma directa, lavarse con un gel de pH neutro, utilizar las cremas que nosotros recomendamos y que están testadas, casi siempre con productos naturales, pues con aloe vera, con ácido hialurónico, pocos productos químicos, evitar utilizar el desodorante, que sé que en el verano a muchas pacientes les cuesta mucho, pero es verdad que es un poco irritante. Y la verdad que como las pacientes, lo bueno que tiene esto es que como las pacientes acuden diariamente al servicio, ante cualquier incidencia lo comentan y son valoradas y se pueden ir aplicando, aparte de las cremas de base, podemos ir añadiendo cremas tratamiento que llamamos nosotros, que a lo mejor pueden llevar un poquito de corticoide asociado, pues para que no pique. También damos muchos remedios naturales porque hay mucha gente que no tiene, muchos pacientes que no se adhieren bien al tratamiento de crema diaria, hoy qué aburrimiento, hoy qué tal. Pues, por ejemplo, utilizamos muchísimo los lavados con agua de manzanilla, que refrescan mucho la piel y ayudan además a epitelizar esa piel que está perdiendo la capa basal. El problema también radica en que la piel de la mama de la mama y sobre todo también de esta zona de aquí, que es también la que le digo yo, a que cuando nos ponemos en una terraza, esta es la primera zona que se enrojece. Es una piel muy fina y con mucha inervación nerviosa. Entonces es una piel súper sensible y ese es el problema, que por eso todas me queman la mama, me queman la mama. No. Nosotros lo que queremos llegar hacia lo de dentro, pero tenemos que atravesar esa piel tan sensible y tan delicada. Y estas quemaduras que pueden ocurrir no ocurren, no todas las Exacto. pacientes lo padecen, pero luego se va. Sí. Luego eso, cuando finaliza el tratamiento, no es algo inmediato porque la radioterapia todavía sigue haciendo cierto efecto, igual que la quimioterapia deja efectos secundarios que a veces tardan meses en desaparecer. En la mama con la radioterapia ocurre lo mismo, que a veces pues esa hiperpigmentación de la mama, ese color rojito, ese endurecimiento que notan las pacientes, hay que dejarles, yo siempre le digo, hay que ser muy paciente porque, primero, la mama tiene una tendencia a caer, con lo cual la tendencia a acumular líquidos, seroma, pues siempre existe. Entonces, eso por un lado. Y la piel tarda un poquito en recuperarse, pero al final la mayoría de las pacientes, exceptuando, ya te digo, mamas con volúmenes muy grandes, al mes, las ves al mes y casi está resuelto. El tema sobre todo de la piel.
¿Existen otros efectos secundarios? Hemos visto posibilidad de quemadura, el pecho se endurece, si, por lo que acabas de decir. ¿Hay otros efectos secundarios? La paciente muchas veces nos refiere durante y post tratamiento sensación de pinchazos en la zona, sobre todo donde ha sido extirpado la lesión, o en el caso de la mastectomía, en la cicatriz de la mastectomía, y esa es una reacción que les indicamos ya de antemano que es normal, porque realmente estamos inflamando, entre comillas, con la radioterapia una zona que los cirujanos ya han inflamado a su vez. Es decir, es como si nos operan una rodilla, yo les intento explicar, y luego viene otra segunda pequeña cirugía por encima. Entonces, es como volverás a notar un poco lo que has notado en la cirugía, esos pinchazos. Además, hay otros efectos secundarios dependiendo de la zona que tratemos. Si es una mama izquierda, tenemos que tener cuidado también con el corazón y qué agentes de quimioterapia han llevado previos, porque algunos son cardiotóxicos, entonces se puede producir una pericarditis, pero es muy poco frecuente porque nuestros físicos médicos con los que trabajamos intentan que tanto al corazón como al pulmón, como a las costillas, que es lo que tenemos más cerca de la mama, le llegue la menor dosis posible. Entonces son efectos secundarios raros. Pero otro efecto secundario que cuentan mucho las pacientes en la consulta a posteriori del tratamiento con radioterapia es el dolor costal. La mayoría de ellas son posmenopáusicas, con lo cual ya hay una desmineralización, una falta de la fijación del calcio en el hueso, ¿vale? O aquellas pacientes que eran premenopáusicas por la quimio o por el tratamiento hormonal, las volvemos, entre comillas, las volvemos posmenopáusicas, con lo cual la costilla es muy finita y el impacto del tratamiento con radioterapia puede producir pequeñas fisuras, fracturas a veces, pero es lo más raro, y esas fisuras lo que hacen es el típico que cuando, por ejemplo, la paciente estornuda o hace un esfuerzo, se agarre como la zona de las costillas. Yo siempre las aviso, no os agobiéis, no va a ser nada, es ese momento y pueden tomar cualquier medicación que ellas tomen para el dolor, pero también con el tiempo eso va pasando. ¿Qué pasa? Las costillas se están moviendo todo el tiempo por la respiración y entonces les cuesta un poco soldar. Vosotros cuando dais estas sesiones, ¿veis el resultado al cabo de los días? ¿Sois capaces de ver lo que está pasando en el cuerpo de la paciente? Vemos el exterior. La paciente es vista por una enfermera y por el médico semanalmente para que le cuente síntomas, para ver nosotros cómo va evolucionando la mama, etcétera, etcétera. Pero no vemos nada de lo que está ocurriendo dentro. No. Es solo el exterior. La primera vez que vamos a ver qué ha sucedido dentro es cuando se hace a los 6 meses la primera ecomamo después de la cirugía, de la quimioterapia y de la radioterapia. Mientras no se va a ver nada. Aunque algunas pacientes a veces tienen un PEC-TAC por el tipo de cáncer de mama, pues un poquito antes de esos 6 meses, pero el protocolo es que a los 6 meses de la radioterapia es cuando se hace la primera prueba de imagen para ver el resultado, entre comillas. Pero puede ocurrir que tanto hablamos de mama, pero puede ocurrir en el caso de mama o del cerebro o de otra zona que se hagan estas sesiones y que no sirven de nada y seguimos con las sesiones. A ver. Hay en casos en los que sí podemos ver cosas. Es en aquellos casos en los que tú tratas con radioterapia tumores que no han sido operados. En ese caso,
En las máquinas de radioterapia actual, las más modernas que tenemos y las que tenemos en el Hospital Clínico y casi todos los hospitales de Madrid, y me atrevería a decir de España, hacemos una especie de mini TAC, ¿vale? Antes de dar la dosis de ese día. Y ahí sí que podemos comparar, porque antes de empezar les hacemos un TAC de planificación, lo que llamamos un TAC de simulación, sobre el cual nosotros vamos a definir qué es lo que queremos tratar y qué no queremos tratar, qué hay alrededor. Entonces, en el caso que tú me propones, por ejemplo, un tumor de pulmón que es inoperable, nos lo mandan para hacer radio y quimio. Entonces, hacemos la radioquimio y todos los días antes de la sesión de radioterapia, el paciente se tumba, ya está en la máquina de radioterapia, hacemos un mini TAC. Seguramente en el primero o en el segundo día no veamos evolución, pero a lo mejor a la semana vemos si el paciente está respondiendo bien, porque el tumor vemos que se va haciendo más pequeñito, o por lo contrario es resistente tanto a la radio como a la quimio y vemos que el tumor va creciendo. Pero en el caso de la mama, como el tumor está ya operado, ya. no podemos... Yo pensaba en otros tipos de tumores, como tumores cerebrales, por ejemplo, cuando hay muchas y que no se ve resultado, ¿se paran las sesiones? Sí. Cuando no se ve resultado, se paran. Sí. Sabemos que emocionalmente el cáncer es brutal, la quimio también. La radioterapia afecta emocionalmente los pacientes. Hemos visto que existen efectos secundarios. ¿Tenéis un feedback vosotros a nivel emocional de lo que puede sentir una persona? A mí no sé por qué, pero la radioterapia me da muchísimo miedo. Bueno, da miedo porque es algo más desconocido que la quimioterapia seguramente, pero las pacientes realmente, lo que yo veo en la consulta es que sienten un cierto alivio porque es ya lo último, es como el cierre de un proceso que a lo mejor ha llevado un año entero entre diagnóstico, tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, realmente veo que las pacientes vienen, bueno, esto ya es lo último que me queda, ¿eh? Y yo siempre le digo, por eso lo dejamos para el final, lo mejor lo dejamos para el final, es lo que le intento decir a ellas. Y, hombre, a ver, sin meterme con los oncólogos médicos, que son muy buenos compañeros, las pacientes dicen, uy, esto es mucho más fácil, esto es mucho más fácil. Sí. Dicen, es aburrido lo que te comentaba antes, el hecho de ir todos los días y volver, pero la mayoría se sienten incluso, además, como muchas pacientes tienen ese, no sé cómo llamarlo, miedo a la desconexión del hospital, que ocurre cuando se acaba el tratamiento con la radioterapia en el cáncer de mama o en otros tratamientos, el venir todos los días parece como, y ver que las cosas van bien y que ya va siendo el final, como que vienen un poco reforzadas. Y la verdad es que las tratamos con mucho, mucho, mucho cariño. Los técnicos en la máquina siempre intentamos que sean los mismos, que darles esa enfermera de apoyo siempre, durante todo el tratamiento. Entonces, la verdad, yo creo que la mayoría están, no digo contentas, no, pero sí un poco dicen, bueno, esto no es tan difícil, solo me tengo que cuidar un poquito la piel, hacer los cuidados que me manda la enfermera y ya solo piensan en el final, solo piensan en el final. Se sienten arropadas, además, porque estáis presentes y que claro, todos los días. Sí, esta conexión. ¿Podemos hacer vida normal antes y después cuando vamos a recibir radioterapia? ¿O tenemos que tomar, salvo el cuidado de la piel, no hace falta no beber algo, no comer algo, no...? Nada, vida totalmente normal, aunque yo siempre recomiendo la comida lo más saludable posible, como le recomendaría a cualquier otra persona. El sol sí que insistimos bastante en la exposición solar y claro, ahora pues de cara al verano sí que el tema piscina o mar está prohibido.
Bueno, de todos durante, modos creo que va a ser prohibido para todos. sí, Este año ya lo seguramente tenemos este fácil. año. ¿Cómo lidiar con la fatiga tras un tratamiento de radioterapia? Nosotros tenemos un feedback que nos dice: estoy muy cansada después de mis sesiones. ¿Qué puede hacer un paciente que se siente así sin fuerzas y en pleno coronavirus no va a poder quizás ni tomar el aire porque va a sentirse más débil o va a tener sus defensas más bajas y tiene que tomar muchas precauciones? ¿Qué consejos les puedes dar? Pues nosotros, mira, desde que hay las dos opciones, que son que vengan justo después de quimioterapia o de cirugía. Es decir, si vienen de cirugía, hasta la sexta semana después de la cirugía, entre la sexta y la octava, les dejamos ese tiempo de descanso que a nosotros además nos vale para que los tejidos vuelvan a ponerse en su sitio antes de empezar la radioterapia. Entonces, ahí hay un periodo de 6-8 semanas donde les damos un pequeño descanso. La fatiga que ellos cuentan suele ser hacia el final del tratamiento y muchas veces no sabes distinguir muy bien si es una fatiga por todo lo que lleva pasado, como que ya ve el fin, y además arrastran efectos secundarios de la quimioterapia y también del tratamiento hormonal, que sobre todo en posmenopáusicas produce también bastante astenia, o es una fatiga que a veces en radioterapia se produce por inflamación de una parte del pulmón que tocamos con la radioterapia, que se llama es una patología que se llama neumonitis por radioterapia. No es neumonía como infección, sino neumonitis, inflamación. Eso les hace a ellos notar como que el aire no entra igual. Entonces, son dos tipos de fatigas diferentes. También el hecho de venir diariamente, al final, altera el horario de la gente, porque funcionamos de mañana hasta final de la noche. Y claro, si te toca un tratamiento, pues yo que sé, a las 3 de la tarde en verano, eso al final te funde. Entonces, pero es una fatiga que poco a poco, cuando acaba el tratamiento, suelen recuperar. Yo sí que insisto mucho a las pacientes, sobre todo a las pacientes que llevan una vida o que llevaban una vida activa, que aprovechen la primera parte de la radioterapia para empezar a recuperar esa actividad, aunque solo sea caminando. 5 minutos cada día, 5 minutos cada día, 5 minutos cada día. Porque lo que necesitamos es curarlas, pero que vuelvan a su vida normal. Y el cuerpo, por desgracia, es muy vago. Y como baja mucho el nivel de actividad, sobre todo las pacientes que llevan quimioterapia, por el propio tratamiento, intentamos ahí ayudarlas. Y entre la quimioterapia y la radioterapia, al menos deben de pasar 4 semanas. Ahí damos tiempo a que la paciente recupere defensas, no tenga otro ciclo por medio que todavía baje más su actividad física, sus defensas. Y bueno, eso es un acúmulo de varias cosas. Me surge una duda escuchándote. ¿Quién elige el momento de la radioterapia? ¿Es el oncólogo? No, si ha ido a quimio antes de cirugía, Sí. el cirujano me mandará a la paciente. Si la cirugía ha sido lo primero y la quimioterapia es lo segundo, me la mandará el oncólogo médico. Vale, pero este tiempo que tú preconizas, Ellos lo saben. lo saben. Vale. Sí, está establecido en el protocolo de tratamiento de cáncer de mama que tenemos en el servicio. Vale. La radiación puede empeorar una trombosis o reactivarla en caso de que esté controlada. Es una pregunta que hemos recibido. Pues la verdad es que cuando piensas en la trombosis, la verdad la radioterapia no tiene tanta influencia como provocarla
ni tampoco resolver una si la hubiese. Te digo, por ejemplo, cuando vemos metástasis cerebrales en pacientes de cáncer de mama, a veces esas metástasis son hemorrágicas. Entonces nosotros no tratamos, esperamos un poco a que esa hemorragia se reabsorba, porque la tendencia un poco de la radioterapia es más a producir hemorragias. Aunque de otra forma también, por ejemplo, en pacientes, yo qué sé, con un sangrado tumoral, utilizamos la radioterapia de forma hemostática para calmar, o sea, para cerrar un poco ese punto sangrante. Pero la complicación de trombosis ni la provocamos, ni la mejoramos, ni la acentuamos. No influimos mucho a ese nivel con la radioterapia. Vale, hay otra pregunta que hemos recibido de una paciente de cáncer de mama en estadio 4 que nos dice que tiene un solo foco de metástasis ósea en el coxis y nos pregunta si tras la radioterapia seguirá teniendo este estadio 4 en caso de que las metástasis desaparezcan. A ver, con la radioterapia, esto está muy de moda ahora, que es lo que llamamos la enfermedad oligometastásica. Es aquella enfermedad que debuta con lesiones metastásicas en un número aproximadamente de 3. Bueno, hay libros que dicen de 1 a 3, otros se mojan más de 3 a 6, depende de las localizaciones, pero en el caso que tú me planteas, si podemos tratar la mama con una intención radical y esa lesión de hueso de totalmente radical, podemos ver a lo mejor en un PEC-TAC a los 3 meses del tratamiento que todo ha desaparecido. Ella sería siendo una paciente en estadio 4, porque así es como nos quedamos con el estadio inicial, pero podríamos decir que en ese PEC-TAC pondría no evidencia de enfermedad, seguramente. Sí que podemos decir que no hay enfermedad, pero no podemos decir que hayamos pasado el estadio 4. Hay que seguir con las revisiones, con todo, porque ya sabemos que esta enfermedad, por desgracia, a veces aparece de nuevo. Se silencia, ¿no? No se cura, se silencia. Exacto. Me gusta lo de se silencia, lo utilizaré. Porque yo veo muchos artículos que empiezan la hija de tal y el hijo de tal se ha curado del cáncer y no. Entonces, no, exacto. Entendemos que apetece dar esta noticia, pero hay que ser también coherente porque los demás que van a pacientes que van a leer esta noticia van a decir, pero ¿qué le han hecho a ella o a él que no me han hecho a mí? Con lo cual eso puede hacer más daño pero como siempre hay titulares de estos. Me gustaría hablar contigo de los comités de tumores. ¿Nos puedes explicar en qué consisten y a quiénes incluyen? Pues a ver, en el caso de la mama, el comité de tumores, pues por ejemplo, lo celebramos una vez en semana y nos reunimos todos los especialistas implicados en el tratamiento del cáncer de mama. Es decir, radiólogos, anatomopatólogos, cirujanos de mama, cirujanos plásticos, médicos nucleares también por el tema del ganglio centinela, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos y la psicóloga que tenemos para las pacientes con cáncer de mama. Y es una reunión multidisciplinar donde los pacientes se comentan como caso clínico y se decide cuál va a ser como el camino a llevar. Pues se va a hacer esto, se va a dar primero la quimio, pues no, operamos primero, luego quimio, se revisan las anatomías patológicas, se ven las pruebas de imagen, resonancia, mamografía, etcétera, etcétera, y si va a haber una reconstrucción, para eso están los cirujanos plásticos también, para ver si vamos a hacer una reconstrucción inmediata, una diferida, etcétera, etcétera. ¿Y todos en el comité
¿conocéis al paciente o no? No. No, unos días previos, las ginecólogas bueno, digo los ginecólogos, perdón, porque hay también un doctor, nos mandan por mail los casos clínicos, ¿vale? Y para que nosotros los leamos. No hemos visto todavía al paciente, pero vemos todo lo que el paciente tiene ya hecho y un poco es marcar el camino a seguir. Lo ideal sería que hubiese lo que se llama, no es lo mismo comité de mama que unidad de mama, unidad funcional, donde todos funcionaríamos y veríamos al paciente el mismo día, que es lo ideal, Sí. es el ideal que ¿Esto tenemos. existe? Existe, sí, Sí. existe. Pero cuando hay en un comité de tumor un psicólogo, yo entiendo que esta psicóloga o este psicólogo conoce al paciente, ¿no? Ella, sí, ella sí que en nuestro caso conoce a la paciente, o si no la conoce y por las consultas que ha tenido esa paciente sucesivas con algún médico ya se detecta, pues no sé, un grado de ansiedad mayor o un miedo o una influencia muy fuerte de la familia a la hora de la toma de decisiones o tal, la psicóloga ya lo habrá visto y nos informará en ese caso. O pacientes, sobre todo, pasan con la psicóloga, pacientes que van a ir a una mastectomía bilateral o que luego van a hacer una reconstrucción. Tienen que pasar una serie de test para ver si son aptas o candidatas a ese tratamiento. La psicóloga está presente en todos los comités de tumores, cuando digo todos, a nivel del país. Está siempre la figura del psicólogo presente. Sé que en vuestro hospital lo es, pero tengo ciertas dudas sobre otras. Mira, en nuestro hospital, en el comité de mama está, pero yo que acudo a otros comités, en el de sarcomas, por ejemplo, también hay una psicóloga y en el de, por ejemplo, el de urología no hay psicóloga. O sea que supongo que no en todos los hospitales de España tengan una psicóloga en el comité del tumor, del tipo de tumor que sea. Y es muy importante, la verdad. Yo creo que es básico. Básico, Mi sí. última pregunta, porque yo escucho y te escucho y cuando te escucho pienso en estas pacientes, en estas personas que veis a diario. ¿Cómo regresas a casa ligera y tranquila? Esa es parte de nuestro trabajo. A nivel personal, yo creo que hay que empatizar bastante con las pacientes, no dar una confianza excesiva, pero sí empatizar, tranquilizar y hacer pensar que es un proceso, un pequeño bache que ha habido en la vida, pero que es un bache en la que la paciente ha luchado, los médicos han luchado, para que esto luego no condicione el resto de la vida, aunque sé que es muy difícil. Pero ya a largo tiempo en mi experiencia he visto pacientes que, el tener el cáncer de mama les ha cambiado la vida de forma positiva, sobre todo a nivel psicológico, en el sentido de que ven la vida de una manera muchísimo más diferente, mejor incluso, o aquellas pacientes que son capaces totalmente de, seguramente porque han tenido un tumor en un estadio muy inicial o tal, como de olvidarse o de que han tenido un cáncer de mama. Acuden tranquilas, no sé, no es... Pero yo hablaba de ti. No hablaba de las pacientes. No, ¿Cómo, pues ahí... ¿cómo se lleva
¿Cómo Ya. se lleva esta situación? A mí me parece que hay tantos dramas, también tanta Correcto. fuerza, porque estas mujeres y estos hombres tienen una fuerza que deberíamos tener como ejemplos. Eh, Totalmente. pero Yo cuando tengo un problema, utilizo a mis pacientes para relativizar mi problema, ya, porque creo que el suyo es lo más importante, la salud y sobre todo la palabra cáncer, que siempre lleva un poco de miedo. Yo sí que hay días que me llevo el trabajo a casa, otros no, pero sobre todo me pasa muchas veces cuando hay una situación social en esa paciente o en ese paciente difícil, y también con aquellas pacientes con las que por edad, porque en la consulta empatizas más o menos, pues a veces te preocupas por ellas. eh, mm, sí, ocurre. No debe ser así, pero yo creo que es imposible. es que Es somos seres imposible. humanos, es imposible no sentirse afectados. Y Sí. mi última pregunta de verdad, es que podría seguir. Eh, ¿El COVID os ha afectado a vosotros a nivel oncología en el Hospital San Carlos de Madrid? ¿Habéis Sí. retrasado, pospuesto Mm. operaciones y tenéis el feedback de los pacientes y de su estado de ánimo? Pues el protocolo que decidimos los coordinadores de cada especialidad fue, ante la falta de poder hacer cirugías, porque teníamos que tener las UCIs libres para los pacientes con COVID, entonces casi todos los quirófanos se cerraron. De hecho, han empezado hace poco con la cirugía de mama, otra vez. En la mayoría de las pacientes que pudiésemos íbamos a hacer tratamiento con quimioterapia de inicio, aunque el tumor fuese pequeño, no hubiese ganglios, para tener controlada a la paciente, hacer un tratamiento con quimio o con tratamiento hormonal, con tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, etcétera, etcétera, dependiendo de qué tipo de tumor tenía la paciente, edad, etcétera, etcétera, para que no se sintiesen como no tratadas, sino para tenerlas controladas y en el momento que se abran los quirófanos, todas a quirófano. Y luego lo que ha pasado es que algunas pacientes que teníamos en tratamiento, por ejemplo en radioterapia o también con oncología médica en quimioterapia, se han infectado. Entonces, a nosotros eso nos ha condicionado la forma de tratamiento. Hemos hecho tratamientos más cortos. El personal tenía que ir vestido con los trajes EPI completos para los tratamientos. O sea, que en cierta manera sí que ha afectado. Y sé que a los compañeros de oncología médica, claro, al poner las quimioterapias bajas las defensas, que no ocurre eso en radioterapia, y entonces esas pacientes son más propensas a infectarse por el coronavirus. Con lo cual, yo creo que nos ha tocado a todas, incluso en radiología, hablando con la doctora Montes, que sé que la conoces. Claro, las pacientes tenían miedo de venir al hospital Ya. a hacerse las pruebas de eco, mamo, resonancia. O sea que nos ha tocado un poco a todos a nivel hospitalario. Y ahora veis que se está recuperando un poco la normalidad, porque creo que necesitamos buenas noticias. Es que no hay buenas noticias. Se están abriendo quirófanos, pero todavía no están al 100%, porque se sigue pensando en ese posible rebrote y Sí. entonces se sigue dejando la UCI casi vacía. Entonces, no están los quirófanos al 100%, pero esperamos que, vamos, no más de 3 semanas, un mes, estar a tope con todo, porque somos los más interesados en volver a tratar a nuestras pacientes y a nuestros pacientes en las mejores condiciones posibles, en los tiempos adecuados y que nada se salga, que nada aumente Ya. por esta situación.
el COVID es muy importante, pero estos pacientes no hay que olvidar que tienen una patología también muy importante. Ya, no hay que olvidar porque parece que lo hemos olvidado por completo. Ya el cáncer casi no existe y es No, un no, no. dolor Yo, dramático. Sí. sí, quiero dejar ese mensaje muy claro. O sea, nosotros estamos de verdad deseando, vigilando, todo, haciendo todo lo posible porque sí, el virus obviamente es importante, sobre todo para un grupo de pacientes con muchos antecedentes personales y comorbilidades, pero es que un tumor es una enfermedad muy, muy importante. Entonces, el tiempo juega en nuestra contra. Sí, yo creo que es el mensaje de todos los hospitales en toda España para que se Sí. tranquilicen las pacientes y los pacientes. No están abandonados. No No, es el mensaje que se olvida de dar. Sois muy conscientes de lo que sí, hay. Y sí. esto hay Y que... nos reunimos constantemente para ver, para organizar, para estar preparados para la avalancha cuando abran los quirófanos y estar al 100%. Pues muchísimas gracias, Ansela. Ha sido un placer conocerte y hablar contigo y Igualmente, seguiremos seguramente en contacto. igualmente. Muchas Gracias gracias. a ti. Hasta luego. Buenas Adiós. tardes.